después de comer ramen en su pequeño local de preferencia, nuestros JNPCs van a su bar favorito a tomar sake y hablar de sus jugadores. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de 4 NPCs entran a un bar. Hoy les vamos a hablar sobre una pregunta muy interesante, la cual consideramos que es crucial para las mesas de rol en la época actual. ¿Cómo reclutar a aficionados de otros hobbies como anime o videojuegos al rol? Si es la primera vez que vienen, los invitamos a que vean la primera temporada. Nosotros aquí básicamente somos un grupo de NPCs, es decir, de masters hablando entre ellos sobre lo que los masters hablan y los jugadores no saben, dándoles consejos a ustedes para sus sesiones de rol, ya sea como masters o jugadores que quieren llegar a ser masters. Se pueden suscribir, cada 2 semanas subimos videos, así que entremos en tema, ¿les parece? La pregunta de hoy es básicamente, ¿cuál es el principal reto a la hora de introducir aficionados de otros medios, digamos anime o videojuegos, es decir, otakus o gamers, al entretenimiento del mundo del rol? ¿Y cuál es la mejor manera para superar las resistencias que pueden existir al que conozcan este nuevo medio? Listo. Si quieres, puedes empezar tú, em, venerable Afro. Vale, me parece muy bien. Por supuesto. Para mí, la verdad, yo creo que el principal reto es la expectativa de estos posibles nuevos jugadores respecto a sus personajes. Su experiencia con sus otros hobbies no está precisamente alineada con el desarrollo y el tipo de narrativa que se maneja en los juegos de rol. Muchos esperan Deus Ex Machinas similares a los que digamos, se pueden ver en un shonen, donde cuando van a morir simplemente despiertan un poder más fuerte o algo así. Así no se manejan los juegos de rol. O no tienen tal vez la Depende. atención necesaria para aprender cómo manejar un PJ recién creado, las mecánicas de ese PJ o incluso las mecánicas de un juego. Los videojuegos pues son mucho más fáciles, hay muchas cosas que están automatizadas, en el rol no, el rol pues depende de uno. Claramente esto no es culpa del jugador, esto pues simplemente son las mecánicas digamos de un medio respecto al otro. Quizá por eso yo creo que tal vez los one shots están en apogeo. Es por esa expectativa de inmediatez y cosas rápidas que tenemos incluso por los medios que consumimos. Pero bueno, total que para mí la mejor manera de solucionarlo es básicamente con una estrategia de una zanahoria y palo. Eh, es ayudar a los jugadores y ojalá que introducirlos con juegos que se alineen un poco más a sus expectativas, como por ejemplo, yo sé que tú lo vas a mencionar, Nayo, Overarms, para por Ujú. ejemplo fans de JoJo, que es un juego inspirado en JoJo. En persona. Y Entonces da ahí para las dos. claro, eh, hay un rol de Harry Potter para por ejemplo fans del fandom, de Mundo Mágico, y otros juegos así. Si Más los adelante vamos a mencionar más juegos que pues cumplen con estas características de diversos modos. Juegos inspirados o digamos hechos para representar lo que vendría siendo temas de anime o videojuegos y también pues juegos que están inspirados en específicamente en ciertos, o sea, ya no tanto en tener los tropes o bueno, las características, sino literalmente el mundo como tal del juego o el anime. Entonces,
Esos son, los vamos a mencionar más adelante Sí, claro, también. también lo van a tener abajo en la descripción. Total, lo que quiero decir es que, digamos, con este tipo de juegos que se alinean más a lo que estas personas conocen y también tienen sistemas mucho más fáciles de manejar, son una excelente introducción. Ya pues posterior, digamos, como los juegos son sencillos, tal vez no dan para campañas muy largas y cuando el jugador quiera más, pues se le va introduciendo a juegos más complejos y con historias más largas, como digamos clásicos, como Dungeons, que son campañas largas, o cosas que tienen un lore complejo, como World of Darkness, o Cthulhu incluso. Eh, y pues así empiezan a consumir más contenido, exploran el mundo del rol, salen de esa zona de confort si es algo de lo que no quieren salir y pues así ya conocen más como la diversidad y profundidad que tiene este hobby. Eh, Aparte de que yo creo que realmente la cura a esa inmortalidad del personaje que tú mencionas, realmente es lo que tú dices, solamente es a medida que se va jugando, uno va cuidando un poco al personaje de esa persona mientras aprende a jugar. E incluso hablando de esas grandes expectativas que ellos tienen con respecto a del lugar de donde vienen, sea anime o videojuegos, yo creo que también hay que no solamente buscar que vaya con o la historia, que sea acorde, por ejemplo, a los animes o videojuegos que ellos juegan, como ya lo mencionaron ustedes, e incluso hay videojuegos que surgen de juegos de rol, sino también que hay una gran diferencia muy marcada entre los jugadores de videojuegos y los jugadores de anime, y es que es muy fácil, o más fácil más bien, introducir una persona fanática del anime a un juego de rol muy narrativo, más que a una persona aficionada a los videojuegos, a un juego de rol narrativo. O sea, ya estamos hablando más allá de la temática del juego de rol, a la mecánica del juego de rol. Es decir, es mucho más sencillo una persona que sea aficionada al Warcraft jugar Dungeons and Dragons que jugar Mundo de Tinieblas de primera entrada. Sistema más conocido para ellos, a pesar de que aún está en el aire la expectativa del personaje inmortal, también está la expectativa de la mecánica Ok. que juegue a la hora de jugar. Entonces, eso es un buen tip y es, aparte de cuidar al personaje de la persona principiante aficionada a los videojuegos o el anime, también introducirlo a ese tipo de mecánicas si es una persona fanática del anime. Puedes incluso probar con un juego que esté más centrado en la narrativa como mecánica y si es de videojuegos, desviarte más para un juego más tipo Dungeons and Dragons, donde es más centrado en los dados y las reglas, en cierta forma. Ok. sí, un wargame. No Ujú. necesariamente wargame, pero sí todo juego que use el grid más estrictamente y que sea más orientado a combate, porque en general en los videojuegos casi siempre están orientados a combate. O sea, es muy raro que un videojuego no tenga combate. Eso es algo que digamos, Nunca antes está visto. muy... Sí, o sea, sí, no, los hay, y no necesariamente son juegos sin peligro, pero son juegos donde el personaje no, digamos, que busca dañar a otro, pero son raros, o sea, no son muy comunes. Entonces, sí, sí es, pues, lo que ella dice tiene, digamos, mucho sentido de cómo afrontan las personas que juegan muchos videojuegos algunas de los retos que le imponen los juegos de rol. Em, y pues yo personalmente, como lo veo, para mí el reto es más bien persona a persona, de los gustos de la persona, cómo vea todo eso, y va de la mano de eso, o sea, qué le gusta a la persona de lo que ella consume. O sea, si es una persona
por ejemplo, a mí me gustan los videojuegos, me gusta el anime, los libros, de todo. Y el rol, obviamente. Em, pero entonces yo soy una persona que consume mucho el tema narrativo, que se interesa por la narración, cómo se cuentan las historias, y ese tipo de cosas. Entonces eso a mí me atrae mucho el rol. Pero hay gente que no le interesa eso, sino que ve las cosas que ve por otras razones. Entonces, de pronto ese tipo de personas no le encuentran mucha gracia al rol, y obviamente hay juegos de juegos y personas de personas. O sea, em, no todos los juegos se manejan igual, y la diferenciación que ella mencionó de dos de los, digamos, de las líneas de juego de rol más conocidas que hay, que es una Dungeons and Dragons y otra es World of Darkness, son como de lo más popular, lo más conocido, y son bastante diferentes. O sea, uno es mucho más de combate, de, de prestarle atención a las estadísticas del personaje. Se presta también para, digamos, de cierto modo, el power play y todo eso. Y la otra es mucho más narrativo, el tema de terror. En muchos casos tu personaje no es un personaje heroico, aunque casi siempre tiene superpoderes, pero no siempre las habilidades que tiene le van a servir para el, digamos, el desafío que tiene enfrente. No, eso no Claro. siempre va a pasar. Eh, y indudablemente, algo que tú mencionas, es que las personas cuando juegan muchos videojuegos, cuando ven mucho anime, este tipo de cosas, ellos tienden a adquirir costumbres o aprender cosas que en el rol sencillamente no se traducen bien, no aplican. Eh, Como para ponerte un ejemplo, y eso le pasó a un amigo mío, en el rol las cosas van pasando digamos, en tiempo real. El máster no necesariamente va a esperar a que tú estés listo para hacer algo, para él continuar con la historia. Entonces, un personaje tiene que, él está intentando escuchar una conversación o encontrarse algo en un castillo, pero dice, ay no, antes de ir para allá, voy a coger por este otro camino para ver qué hay por acá, que es algo que uno hace cuando uno está jugando un RPG, un videojuego. Uno usualmente hace eso para no perderse nada, pero en un juego de rol, esa decisión te puede significar, bueno, tú te fuiste para allá, Y y este de evento pronto ya ya ocurrió. exacto, cuando te quieres regresar, no, ya no hay nada, o ya el evento que hubo ahí, te lo perdiste. O por ejemplo, tú ibas a hablar con alguien ahí, no, entras y encuentras a la persona con la que ibas a hablar y está muerta, algo así. Entonces, o sea, son las variables de los juegos de rol que de pronto no vienen muy claras desde el tema de los videojuegos, desde el tema del anime. Yo juraba que Em, ibas a decir que la persona le dijo al NPC, espérate y me transformo para pelear. Y que bueno, sí, Sí, también, y eso podría ser algo del anime, que em, un trope. debe haber- es un trope. Sí, él debe haber buscado esa palabra en español. Es un trope, es una característica, algo que es un cliché que ocurre mucho en anime, ese tipo de cosas. Em, y por- Sin embargo, em, y como dije antes, hay cosas que van a gustar y cosas que no. Hay personas que se van a adaptar al rol, o sea, viniendo del anime, de los videojuegos, que se van a adaptar al rol o que no se van a adaptar. Em, a mí nunca se me va a olvidar una vez que un amigo estaba muy interesado en, en un videojuego, en la parte del lore y todo eso, y yo le dije, hey, fíjate que hay un juego de rol sobre este videojuego. Y la respuesta de él a mí o sea, yo no me la esperaba,
pero me dio a entender muchas cosas y la respuesta de él fue, yo para qué quiero jugar el juego de rol si puedo jugar el videojuego. Entonces, para esta persona que no era alguien que no le gustaban los juegos de rol, o sea, a la persona sí le gustaba y los disfrutaba, pero em, la experiencia, em, digamos, la interactiva del videojuego era para él más atractiva que el juego de rol. Entonces no todas las personas van a estar listas para dejar de lado los juegos de video por los juegos de rol y tampoco el anime por los juegos de rol. Eso es algo que hay que entender y es persona a persona. Para mí es Ok. persona a persona porque mismo me pongo de ejemplo, yo hago tiempo para las dos cosas, o sea, yo encuentro el tiempo para las dos cosas, incluso yo soy alguien que le da más relevancia ahora mismo en estos momentos al rol, porque me gusta, lo encuentro como una forma de expresarme y más cuando estoy dirigiendo una partida, lo encuentro como una forma de expresarme y esa parte me gusta, pero no todo el mundo lo encuentra igual. Claro. Eh, entonces, digamos, ya dije todo esto, pero para responder ahora sí la pregunta es cómo rompemos esa barrera. Yo no lo veo tanto como una barrera, pero sí hay que, digamos, saberle llegar a la gente em, y me parece que es ofrecer la experiencia. Entonces, em, ¿qué, qué pasa con el rol que sencillamente es una experiencia totalmente diferente? No es lo mismo jugar un juego de rol que jugar un videojuego. Ni siquiera si es un videojuego, un RPG. O sea, ni siquiera eso es igual. Em, a la gente le gusta, en general, le gusta probar cosas nuevas. Y más cuando no hay ningún tipo de expectativa o compromiso ni nada de eso. A la gente le gusta probar cosas nuevas. Entonces, invitar a la gente a que por lo menos tenga la experiencia de jugar rol. em, Puede ser de una manera muy sencilla, personajes pregenerados, un one shot, pero llevar el hobby y la experiencia de jugar rol, llevarla a más personas y más personas, porque hay mucha gente que estoy seguro que amaría el rol, pero nunca se exponen a él, nunca nadie se los presenta y nunca lo conocen y ahí, digamos, lleva ese potencial. Vale, Entonces, sí, eso es como clave ahí. O sea, vale. los one shots son súper válidos. O si queremos evadir el tema Claro, de no introducirlos al juego de rol por medio del videojuego que ya existe sobre el juego de rol. sí. Algo que a mí una vez me funcionó una partida para atraer personas que serán súper fans al anime era, comenzamos a hablar sobre sus personajes favoritos y la propuesta Ujú. fue, ¿por qué no creas tu personaje favorito en este mundo? O no favorito, alguien que admiraran, por ejemplo. Me acuerdo tanto que uno quiso hacerse a Levi, como le quieran decir, de Attack on Titan, y tuve un Ajá. personaje así, literalmente súper obseso con la limpieza en una partida vampiro. Tuve también otro que era fan de, ¿cómo se llama ese anime? Era un anime sobre una chica que era como súper tímida y ella le echaba la culpa a los demás de no poder ser popular. ¿Cómo se Ah, llama? sí, Era sí, mucho sí, sí, ya que sé cuál es, ya existe. sé cuál es. Sí, era un muchacho que era Watamote. súper fan. Matamos. Sí, ese. Era súper fan, o sea, era como uno de sus personajes más llegados al corazón y se la hizo. Sí, Y la y jugó y dio la experiencia un poco más cercana, porque claro, era como un intermedio entre algo que ya conoces, que es el personaje, y decir, uy, ¿qué haría mi personaje en y en esta ocasión? eso otro, Como también hay de libros, porque, o sea, no solamente animes y videojuegos, sino personas, por ejemplo, que les encanta leer. Me salió ya, una persona que quería hacer a Hannibal Lecter. sí, aunque Entonces, digamos que porque no nos estamos enfocando tanto en los libros, porque los personajes de rol en general eh, tienden a ser más como los personajes de los libros. El punto acá es que en muchos casos
los personajes de anime o de videojuegos no son lo suficiente, no están lo suficientemente desarrollados como para que tú los lleves directamente a un juego de rol. Entonces, sí necesitan más trabajo que un personaje en un libro. Y las personas que leen están más acostumbradas a cómo se puede estar desarrollando una partida de rol. Y un libro no es un juego, no es un tema que tú puedas influir en él, entonces ellos, digamos que no tienen esa expectativa. Obviamente, eso también puede ser, digamos, una barrera, pero a mí personalmente me parece que se pueden acostumbrar más rápido. Pero lo que tú dices es muy importante y es un punto súper válido en el tema de que tú puedes hacer que las personas lleven esos conceptos de personaje a un personaje de rol y del personaje de rol ahí tiene su desarrollo, su desarrollo y que hay juegos que se propician más para eso que otros. Independientemente de cómo sea el mundo de tinieblas, yo pienso que se presta para eso. Él se presta para eso. Obviamente depende del máster, pero especialmente las ediciones viejas tenían sus bastantes vainas inspiradas en anime y eso o sea, no se podían separar del juego tan fácilmente. Y creo que es una expresión que tenemos acá en la comunidad nosotros, que hombre lobo es un shonen. Sí, sí, Hombre hombre, luego lobo, un shonen. exacto. Entonces, Sí, sí. como que ese tipo de cosas pueden ayudar. Em, Obviamente están, digamos, eh, entramos entonces a hablar del tema de cuáles son los juegos em, que podrían, digamos, venir a figurar acá. Em, Serían juegos en general que tengan formas mecánicas de representar las características de estos medios, sean las características del anime o sean las características de los videojuegos como tal. Obviamente los videojuegos va a ser un poco más fácil en, en sistemas como Dungeons and Dragons, por ejemplo. ¿Y por qué? Sencillamente porque Dungeons and Dragons o sea, es precursor de lo que vendrían siendo los videojuegos de los RPG, los que se llaman videojuegos de rol. em, Eso viene pues de la base de Dungeons and Dragons. Entonces, obviamente, ahí siempre va a haber algún tipo de empalme. En tema de lo que vendría siendo el anime, por ejemplo, yo tengo aquí le voy a decir algunos nombres. No todos estos juegos los conozco, no todos los manejo, los conozco de nombre, por lo menos. Algunos son clásicos que se escuchan, digamos, se escucha hablar de ellos. Otros son un poco menos conocidos, pero igual les voy a dar algunos para que los miren si les interesa alguno. Está Big Eyes, Small Mouth, o sea, ojos grandes, boca pequeña. Ese es uno de los clásicos sistemas para emular las historias que se pueden contar en anime. Está el Made RPG, que ese también es, digamos, famoso. Ese es un juego japonés y es un juego de comedia. Y aquí más adelante les podemos mencionar otro que también es de comedia, que está muy basado en algunos clichés japoneses como el tema de las maids y todo esto. Las mujeres vestidas de traje negro con blanco que son em, que atienden en las casas a pues, a unos magnates ricos em, que ellas le llaman los maestros y pues es toda esa estética que ellos básicamente se han inventado
em, sobre las mates. Entonces es un juego de comédico, pero tiene muchas características que se ven en los animes, o sea, tema no sé, mates cyborg, mates ninja, ese tipo de cosas así. Está Terra Bancho Zero, ese es otro, basado en, pues, en temática anime. Hay uno que es el otro que les dije que era con médico, que es Teenagers from Outer Space, o sea, jóvenes del espacio exterior. Ese juego, de hecho, fue creado por Mike Pondsmith, que es el mismo creador de Cyberpunk 2020, o bueno, Cyberpunk 1993, que fue el original. Eh, él y su empresa Art Talsorian Games, ellos fueron los que crearon este juego también. Es un juego de comedia. De hecho, está full basado en los mangas de Rumiko Takahashi. Estoy seguro que pronuncié el nombre mal. Rumiko Pero, Takahashi. No, está bien, está bien, está bien. perfecto. Necesito que me pase ese juego, los detalles. Yo amo a Rumiko. Yo te lo paso. Allí mencionan a Urusei Yatsura y a Ranma y medio. Excelente. Em, Ahora que lo que em, dices yo sé que tú diriges un juego que está, o sea, fan-made inspirado en What, que es de Mahou Shoujo. Ok, bien. De ese puedo hablar más tarde, porque yo pensaba hablar también del tema de los juegos fanmade, porque ese es un juego fanmade. Sí, ese es un fan. Porque ahí ya se te abre, o sea, todos los juegos que he mencionado son hechos por compañías, pueden ser juegos indie, pero no son considerados fan-made. O sea, son juegos que están publicados, que cuestan plata pues creo que en todos los casos. Bueno, y voy a mencionar otro que ha cogido popularidad últimamente, no sé si acá en Latinoamérica, pero es Lancer RPG. Ese es un juego bastante basado en combate y es de mechas. Entonces, para la gente que le gustan los mechas, está ese juego. Es bastante popular y Muy bonito. sí, tiene muy buen arte también el juego. Y así como eso, hay muchos otros que obviamente no podríamos cubrirlos acá. Yo voy a mencionar uno que dirijo yo, que se llama Overarms. Ya eh, Venerable Afro lo mencionó al inicio. Este es un juego que está inspirado en como en JoJo's Bizarre Adventure o Persona. También mencionan Fate Stay Night, mencionan Shaman King. ¿Qué conecta estos juegos digamos, a esta serie y juegos? Que son personajes, los personajes humanos que manifiestan algún tipo de espíritu que tiene habilidades especiales. Digamos que esa es la conexión entre estos y eso es en lo que se basa el juego. Obviamente van a haber juegos, no creo que ninguno de estos tenga algún juego licenciado, pero sí hay juegos hechos por fans que son explícitamente de uno de estas franquicias, pero Overarms es más genérico, es más general. Sí, hay Y como pues cinco, sirve. hay como 3, 4 versiones de Hunter x Hunter por ahí. Sí, exacto. Exacto. Eh, entonces, el que estaba mencionando yo, Overarms, es un juego que se presta para cosas como eso que mencionaba Sebastián, que no, que el personaje lo están derrotando y él de repente saca un poder, otro poder. Y uno puede jugar con esos ARMS de qué manera, porque en ese juego no hay puntos de experiencia. El que decide cuándo el personaje sube de nivel es el máster. Entonces, si yo veo que el personaje está sufriendo mucho, pero todavía puede dar la pelea, yo le puedo decir, no, tú subes de nivel y vamos a ver en ese nivel
te tocaba desbloquear tu segunda habilidad. Entonces, desbloquear la segunda habilidad y yo te puedo decir, no, tienes la posibilidad de hacerle, o sea, de ponerla en contra a la habilidad que tiene contra el que te estás enfrentando. Entonces, Claro. em, son, esos son los clichés del anime que se pueden, digamos, reproducir en un juego de rol dependiendo del sistema, si el sistema se presta para eso. Vale, yo creo Eh, que si ustedes están buscando algún tipo de juego donde ustedes puedan emular alguna serie, algún juego que les gusta, pues los hay. Tienen que hacer la tarea, por ejemplo, Warcraft tiene reglas en rol de Dungeons and Dragons, el setting existe, incluso he visto gente que hizo algo fanmade para quinta edición. O sea, ustedes pueden jugar Warcraft de una forma mucho más completa y con rol en mesa. Yo creo que ustedes les mostré un juego que tiene una cara muy parecida a Demon Slayer. ¿Cómo es que se llama ese juego? Era Yokai Slayer Society. Algo así, sí, algo Yokai así. Slayer Society. Creo que es Hunter Society, creo que Hunter se llama. Society. Tiene un aire muy Demon a Demon Slayer, sí. Slayer. Que tenga los poderes o que no, pues hasta allá no llegué. Pero hay muchas cosas que tienen cara o están inspiradas. Pueden buscarlas, hacer la tarea si quieren jugar rol de Hunter x Hunter. Por ahí hay reglas, las pueden leer, las pueden buscar. Si quieren jugar Demon Slayer, eh, um, Yokai Hunter De Society, hecho, por ejemplo, Overarms para no, y de hecho, Yo-Yo, hay juegos de Harry sé que, Potter. sí, yo sé que hay juegos de Demon Slayer, que una vez vi unos streamers brasileños que estaban jugando Demon Slayer. Entonces, sí, o sea, en ese tema de los juegos fanmade hay de todo. O sea, ahí pueden encontrar de todo. Em, sí, o sea, no, como decía, como decían ahora, el tema de Hunter x Hunter, hay varios juegos de Hunter x Hunter. Em, y de videojuegos, que sé que no lo hemos, que no lo hemos tocado tanto, pero de videojuegos también hay. Zelda tiene muchos juegos de rol. En, y de juegos fanmade va a encontrar muchas cosas que usan sistemas que ustedes ya conocen. Como por ejemplo, de quinta edición hay un montón de cosas que emulan eh, personajes o series completas Ahora de de Paper videojuegos. Mario, eso sería bacano. Paper Mario, Sin Paper estoy Mario de seguro, rol, sería chévere. estoy seguro que, estoy seguro que sí. Ay, tengo que buscarlo, hay Eh, que buscarlo. Bueno, Sebastián, como él lo mencionaba ahorita, en World of Darkness también hay cosas, el clásico de World of Darkness, viejo, el Highlander, por ejemplo, Highlander, por que tú no, supuesto, cómo olvidarlo. Es el favorito de sí, un profesor de universidad mío. exacto, o sea, es un juego fanmade de Viejo Mundo de Tinieblas. Ujú. Pero de Nuevo Mundo de Tinieblas hay también muchas otras cosas porque es más modular, entonces es más fácil de adaptar, o sea, las reglas básicas de Nuevo Mundo de Tinieblas a cualquier personaje que se te ocurra. Él lo mencionaba antes, yo dirijo un juego que es de chicas mágicas en Mundo de Tinieblas. Entonces, ahí uno puede meter cosas de anime por donde quiera. Obviamente, el juego de terror no es algo tampoco que todo siempre salga bien y ni nada de eso, pero em, es como la combinación. Y esa combinación tiene su appeal, o sea, tiene como su gusto de, de el género en general, como es digamos, que las cosas siempre salen bien, em, no, no hay tantas consecuencias. Cuando eso se enfrenta con la realidad de un mundo oscuro, donde casi todo tiene su lado perverso. Entonces, Claro. eh, esas interpretaciones también.
Bueno, y bueno, yo creo que pues ahí tienen varios consejos y una extensa lista de juegos y sistemas que les pueden servir para jugar con sus series favoritas o las series favoritas de gente que les gustaría tener en sus mesas para que los introduzcan y ya pues ahí poco a poco los van introduciendo a otros juegos de otros géneros, ¿no? Pero bueno, sin más, eh, entrada la noche, el bar está cerrado, el bar va a cerrar y el Nayo, persona NPC que solo salió en el manga, resulta que la billetera también solo salió en el manga. Dice que va al baño y no vuelve. Eh, Desgraciadamente también el NPC que fue modificado para la versión americana nada más tiene dólares, no yenes. Así que también dice que va al baño y se desaparece. Así que el NPC, nada más queda el NPC que solo habla de su ratata para pagar la cuenta. Tenía que meterle más puntos a percepción. Y así termina la pobre noche del NPC y su ratata, Lavando platos lavando platos. No, por lo menos con te, el rato. sí, por lo menos te compañía. Claro. Es un ratata Eh, en Pokémon Go de 4 estrellas. por supuesto. Bueno, fue un placer tenerlos aquí en nuestra segunda temporada. Y los veremos en 2 semanas con nuestro siguiente video. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya